Hola, Rebeca Monroy Nazos, profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos, dedicada a la fotografía mexicana. El deseo es platicar hoy de la fotografía, a color y blanco y negro. ¿Qué tal? Soy Gabriel Figueroa, fotógrafo, y también estoy aquí para conversar sobre mi trabajo fotográfico a color. ¿Qué es y cómo es la fotografía a color? Pero antes de entrar al tema, me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cómo llegas tú a la fotografía fija? Tú vienes de un mundo maravilloso de películas, el mundo de tu padre, ¿no? En donde incursionó de manera maravillosa, provocó todo un estilo en la fotografía mexicana, en el cine, como cinefotógrafo. ¿Y cómo vas tú heredando esa visualidad y definiéndote hacia la foto fija? Pues bueno, desde luego es una historia muy larga, pero para poder hacerlo más sucinto, yo creo que tuve dos momentos en mi vida que fueron importantes. Uno, a los 12 años, mi tío Roberto, hermano de mi padre, me llevó al laboratorio de uno de sus amigos donde estaba revelando unas fotos y me metió por primera vez al cuarto oscuro. Yo he de haber tenido 11, 12 años, y en el momento en que vi que salió la imagen en la charola, fue algo mágico. Y la segunda, que también tiene que ver con mi tío, se mudó a vivir en el mismo jardín donde vivíamos nosotros, construyó una casa y en esa casa construyó un cuarto oscuro. Y entonces cuando él no estaba, que era muy seguido porque trabajaba en producciones cinematográficas también, yo le robaba la llave y me metía al cuarto oscuro y hacía mis pininos, por decirlo así. Un día mi tío me cachó dentro del cuarto oscuro y me dijo: de castigo, ahora tú te vas a hacer cargo de este cuarto oscuro. Y me hice cargo de ese cuarto oscuro por 30 años. Entonces eso definió mucho dentro de mi carácter el ser fotógrafo y no cinefotógrafo. Y en esos años, blanco y negro, supongo. En esos años sí, mucho blanco y negro, aunque yo estudié en Inglaterra. En Inglaterra, la escuela de fotografía, que tenía buen prestigio en Europa, recibió una donación de una compañía que se llamaba Ciba Geigy. Y la Ciba empezó a producir un material fotográfico que se llamaba Cibachrome. Y entonces el Cibachrome lo recibíamos los alumnos de la escuela gratis. Qué maravilla. Entonces yo empecé a experimentar a color. ¿Cómo se llamaba tu escuela, Gabriel? Se llamaba Politécnico de Londres Central. Qué maravilla. Y ahora es la Universidad de Westminster. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con Cibachrome y después me gustó mucho el color, que también era una parte de rebeldía contra mi padre, de él siendo el maestro del blanco y negro, etc. Yo quería hacer algo muy distinto y muy mío, y entonces empecé a hacer color. Y el Cibachrome me gustaba mucho porque era muy contrastado y tenía colores muy saturados. Sí, verdes, rojos, ¿no? Eran muy fuertes. Muy fuerte, y tenía una gama tonal muy corta. Sí, cierto. Entonces, pero podías trabajar en transparencias y era de positivo a positivo. No necesitabas un negativo. 35 milímetros en este momento. En 35 y en 6x6 centímetros también trabajaba yo. Y cuando regresé a México, creo, casi sin temor a equivocarme, que yo hice la primera exposición de Cibachromes en México, en la Galería de Juan Martín, acompañado de Pablo Ortiz Monasterio y Julieta Jiménez Cacho, que estaban exhibiendo en blanco y negro. ¿En qué años estamos, Gabriel? Estamos finales de los 70s, principios de los 80s. Sí, es temprano. Sí, yo regresé a México y fui a ver a mi papá, que estaba haciendo una película en Veracruz, y me comí un cóctel Vuelve a la Vida y me dio una hepatitis
de 4 meses en cama que no pude asistir a mi propia exhibición. No, qué terrible. Eran unas fotos muy pequeñitas, menos de 8x10, de un viaje que hice a Marruecos. Esa fue mi primera exhibición, color, sí. Me acuerdo que me visitó Javier Moisén, fue a la exhibición y luego fue a mi casa. Me extrañó porque me dijo, ¿sabe qué? Que no le creo nada. Le digo, no entiendo qué me está diciendo. No creo que eso sea fotografía. Y me extraña, hasta la fecha creo que todavía me extraña ese comentario porque no reconoció que fueran fotografías, digamos, ¿no? Claro. El color era tan intenso que creyó que podría haber sido otro proceso. Pero recuerda que lo que era estética, donde estaba nuestro querido maestro Javier Moisén, pues las fotos, las transparencias ya tenían deterioro, ya estaban violáceas, ya estaban azulosas, ¿no? Entonces, ver este color le ha parecido extraordinario. Sí. Entonces, sí, esa era una de las virtudes de este color, ¿no? Que era un color muy distinto al que producía Kodak. Kodak, claro. Kodak era más bien deslavadón. Cibachrome se tardó en llegar, ¿cierto? Bueno, sí, claro, obvio. Sí. Yo lo tenía que comprar en Estados Unidos y pedirle a amigos de mi papá, gente que lo trajera. Los químicos eran complicados de conseguir, de trabajar, eran medio tóxicos también. Que además por eso el color, bueno, lo que yo entiendo, yo en los años 70 también empecé haciendo blanco y negro, porque era caro hacer color. O sea, tenías que tener una buena producción de rollos para poder meterte al cuarto oscuro y revelar, ¿cierto o no? Sí, Cibachrome era muy caro. Muy caro. Valía la pena, sobre todo cuando descubres un camino que quieres seguir explorando. Después de esa primera exposición hice otra exposición que se llamó Fulminantes y Fluorescentes, que era de fuegos artificiales y neones. Y las imprimí en Cibachrome, pero en transparencias, Cibachrome 8x10, y les mandé a hacer unas cajitas de luz. Los que hacíamos color en esa época, en los 80s, éramos unos parias, ¿sí? ¿no? Sí. O sea, la fotografía seria era en blanco y negro, claro, y con temas sociales. Claro. Si cualquier otra cosa fuera, era mal vista, ¿no? Y la fotografía color estaba muy vinculada a la publicidad, que es un poco esto que comentas, de estos colores saturados, ¿no? Y como que entonces estaba, no sé si rechazada, hecha a un lado, como que estaba muy negada, ¿no? ¿O cómo la vivís? Sí, yo sí pienso que no había una apertura de criterio como para ver la fotografía color como un medio de expresión estético o artístico, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, a mí por lo menos me aisló más, en el sentido de seguir mi camino sin que eso tuviera mucho impacto, digamos, sobre la escena fotográfica de México, ¿no? Lo que tú has abrevado de una manera muy intensa, porque haces técnicas históricas, imprimes en diferentes formatos, en diferentes superficies. Es muy rica tu labor. Ya pues cuéntanos. Mira, es muy, muy experimental, o sea, es muy de curiosidad, sí, de a ver qué pasa, cómo se ve. O sea, está uno buscando, podría uno decir un estilo, pero es horrible decir un estilo, ¿no? Estás buscando un camino de cómo decir las cosas. Eso es lo que a mí me interesa, cómo decir las cosas. Y las cosas que dices no siempre son las mismas. Siempre estás buscando, siempre hay otras inquietudes, siempre hay otra manera de ver la realidad de otra forma. Y entonces eso es lo que a mí me hace que experimente yo con diferentes cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el control que yo puedo tener en digital, con las computadoras, con los nuevos sensores, con la rendición de color de los nuevos papeles, con las nuevas tintas, puede ser algo muy sensual,
Ese es a mí lo que más me llama la atención, ¿no? Sí. Estar experimentando de esa manera, ¿no? Y lo bueno de la fotografía digital en este momento es que puedes tener un abanico de posibilidades con un mismo archivo. Ese mismo archivo lo puedes hacer en color, lo puedes hacer en blanco y negro, lo puedes hacer en sepia, le puedes modificar los colores, lo puedes hacer solarizado. Puedes tener un abanico de posibilidades enorme que antes era más complicado llegar a esos resultados. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Siempre y cuando uses las herramientas de acuerdo a lo que tú quieres expresar, ¿no? Y ahí entra tu filosofía, Claro, Gabriel. claro, porque cada vez salen más filtros, cada vez hay más inteligencia artificial en los programas que se utilizan, pero eso solamente debe de abundar para lo que uno quiere decir, ¿no? Claro. O sea, tu expresión se va acomodando a tu técnica y usas la que necesites. Por eso tienes una gran gama, finalmente. Incluso tomando la fotografía, yo ya sé si quiero que sea blanco y negro o color. ¿Cómo creí? Sí. Desde la toma ya sabes, estás persiguiendo. Sí, sí. En muchos casos, en otros, pues estás experimentando, ves en la computadora y entonces empiezas a preguntar, más bien, le empiezas a preguntar a la foto que tomaste, ¿qué quiere? ¡Qué lindo! No. ¡Qué diálogo! ¿Qué quieres, mi reina? Así, asado, menos saturación, modificar los colores, más oscura, más clara, más contrastada. Es un mundo. Comentabas que habías tomado un curso con Ansel Adams, ¿no? Que no es poca cosa. Allá en el año 1974, estando bien joven, un día decidí que mis habilidades en el cuarto oscuro realmente eran malas. Y entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces empecé a investigar y había un curso. Ansel Adams daba unos talleres, digamos, en Yosemite, en California. Y ahí te voy para allá. Genial. ¿Y cómo fue? Fue ¿Sistema de zonas? Sí, fue sistema de zonas, cuarto oscuro, mucho fotografía de paisaje, pero iba yo, pues, mi padre, pensando que iba yo solo, inexperto, me dio las peores cámaras que teníamos para que si me las robaban, por lo menos no fuera algo muy oneroso. Y después llevaba yo unas fotos que había yo hecho en el cuarto oscuro para enseñárselas a Ansel Adams. Imagínate tú nada más. Bueno, juventud. De juventud, divino tesoro, sí. La ignorancia de la juventud. Y claro, llegué con mis cosas y la crítica que me hizo que me enfermara yo 3 días, que estuve en cama, porque fue el primer encontronazo con quién eres, ¿no? O sea, que el talento no se hereda, se tiene que trabajar. Y entonces, bueno, pero tenía yo de compañera a Sally Mann. No, bueno. Entre otros muchos. ¿Grupo chico? Sí, eran grupos chicos. Lo que pasa es que había muchos instructores. Entonces tú te asignabas con un instructor o con otro. Claro, todo el mundo quería ir con Ansel Adams. Pero había otros que decían, no, aquí no se puede entrar con tripié, por ejemplo. O aquí solo puro color, ¿no? O aquí pura arquitectura, gran formato. Incluso llegó de invitado ahí Brassai. No, bueno. Y le tuve el privilegio de estrecharle la mano y de decirle mucho gusto. No te la lavaste en 3 días seguro. Exacto, sí. Oye, pero qué maravilla, porque además recordemos que Edward Weston estuvo muy cercano a Ansel Adams con todo el sistema de zonas, y Weston inicia lo que es la fotografía a color cuando le pide George Eastman en 47 que trabaje fotografía a color publicitaria. Qué importante fue que Weston, alguien que había hecho una fotografía tradicional tan intensa, que rompió, que metió su vanguardia, metiera color y se publicitara sí. Kodachrome con esto, ¿no? Bueno, eso también
quiso decir cómo un artista puede reinventarse o atreverse a decir otras cosas, ¿no? Y esto, por eso Mexicrom es tan importante ahora, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, es tan importante porque es un tema que ha estado rezagado muchísimos años. Yo llevo años diciendo, ¿por qué no se habla del color en México? ¿Por qué no se habla de la historia de la fotografía color en México? ¿No? Así es. Y todos los grandes fotógrafos, como tú, tienen muchas fotografías a color guardadas en la gaveta, que es interesante. Mariana Jampolsky, Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Sí. Los iniciadores, digamos, de nuestra fotografía contemporánea, vanguardista, tienen su fotografía a color Sí. reservada. No se ha valorado cabalmente todavía, ¿no? Yo empecé a hacer una antología de mi trabajo a color, desde los 70s hasta ahora, porque sigo trabajando mucho en color, ¿no? O sea, me sigue gustando y me sigue pareciendo que el color es parte de mi expresión personal, ¿no? Y últimamente el tema que desarrollé fue la maleta de filtros de mi papá. Ay, qué parados. Y cuéntanos. ¿Te acuerdas que él usaba unos filtros para blanco y negro? Sí. O sea, pero esos filtros son colores Colores, sí. que filtran la luz para la película en blanco y negro, de modo que la película en blanco y negro tenga otras tonalidades, se modifiquen los tonos de grises, ¿no? Y entonces yo tomé esos filtros que tienen 70, 80, 90 años, que están muy deteriorados, están rotos, están rajados, tienen hongos que ya no sirven, digamos, ¿no? Claro. Porque la finalidad de un filtro es que no se vea. Claro, ¿No? sí, que pasa imperceptible, La pero que ontología del filtro es que no se Claro. vea, pero que se vea el efecto. el efecto. Y en el momento en que eso ya no funciona, se vuelve un objeto, Así es. ¿no? Y en este caso, para mí, el objeto es un objeto heredado que tiene un significado paterno, o sea, que es un significado importante según Freud, Por supuesto. ¿no? Pero que se vuelven unos objetos que convocan dentro de una estética, digamos, de geometría abstracta, ¿no? Como Albers, como Rojo, como Guerzo, como todos mis maestros, porque todos esos pasaron por mi casa como amigos de mis papás. Mi mamá era pintora. Claro. Y entonces yo abrevé mucho de la geometría abstracta. Claro. Pues yo creo que como dice bien James Olds en la introducción al libro de Mexicrom del catálogo, dice, esto es como abrir una puerta, ¿no? Claro. Abrir una puerta para que se siga investigando y se siga conociendo la historia de la fotografía color en México, ¿no? De lo que hemos hecho y de cuáles son los intereses, ¿no? Yo realmente no quisiera meterme a decir que hay un color mexicano o no. Yo creo que cada quien trae sus colores y ve sus colores, Exacto. más bien, ¿no? Exacto. Y eso es lo que hace que un fotógrafo tenga una personalidad y otro tenga otra, ¿no? Así es.